Saludos, amigas y amigos. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar un poco sobre el capítulo 10 del Tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. La creencia solo aprendemos en la unidad. La creencia solo aprendemos en la unidad. Así se llama este capítulo 10. Un estado estático no es un estado de vida porque la creación no sucede en él. Sobre esto ya hablábamos un poco en el capítulo precedente. Es el dinamismo, es la actividad, es el movimiento lo que expresa vida, lo que manifiesta vida en las formas. Y por lo tanto eso nos da noticia de lo que acontece allende las formas, de lo que acontece allende las formas, en eso que no precisa de forma alguna, de la misma manera que no precisa de enfrentarse a ellas o de ponerlas en entredicho. Un estado estático no es un estado de vida porque la creación no sucede en él. En un estado estático las creencias se convierten en verdades, las verdades en dogmas y los dogmas en tiranía. Eso se nos dice textualmente en este capítulo. Negamos la verdad de nuestra vida. La verdad de su poder, de su dinamismo, de su espontaneidad, y nos sometemos a la tiranía concebida desde la falsa quietud de lo estático. No sé si habéis visto a aquellas personas que de repente en un momento dado de su vida comprenden algo que es muy importante, muy trascendente para ellos, y creen que están fuera de lo común, que es como si se pararan en el curso de la vida y quieren convencer a los demás, quieren abrir los ojos a los demás, ¿no? Esa ansiedad que les entra, ¿no? Cuando verdaderamente lo que deben hacer es seguir profundizando en ese descubrimiento. No expresar el deseo de imponérselo a los demás, cuando a lo mejor a los demás ese descubrimiento en sí o la forma en la que se manifiesta no tiene sentido, no tiene valor, ni tiene espacio dentro de las experiencias que ellos están teniendo aquí en este mundo compartido. Eso suele ser común en algunas personas, ¿no? Quizá porque siempre les ha faltado algo, algo a lo que asirse con fe, y una vez que lo han encontrado, piensa que debe ser para todos y por igual, ¿no? Cuando deben de ir más allá de esa visión limitada y saber que los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? Como dicen las enseñanzas tradicionales de las iglesias cristianas. Y verdaderamente así es, ¿no? No podemos saber nosotros lo que es más adecuado para nuestros hermanos y hermanas, cuando durante tantos años no hemos sabido siquiera lo que es más adecuado para nosotros. Pero bueno, aquí lo importante, la idea importante que se nos intenta transmitir es la de trascender esa inercia a la estaticidad, a la de quedarnos quietos, a la de pensar que un estado de perfección es un estado de quietud, a la de pensar de que la realidad en la cual nos desenvolvemos aquí y ahora tiene una carencia que se nos va a suplir en el futuro. No, eso no es así. Todo está perfecto aquí y ahora. Y perfección es dinamismo. Perfección es seguir abiertos a nuevos conocimientos, a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones. Y no hay ninguna razón, como también se nos dice en este capítulo, para que eso haya que darle fin, para que eso tenga que tener un fin, un término.
No, solamente el ego, solamente desde el ego le ponemos principio y fin a todas las cosas, porque efectivamente en el mundo todo empieza y todo termina, pero no en la verdad. En la verdad, en la eternidad, nada empieza y nada termina. Por lo tanto, hay que expresar voluntad de reconocernos en esa conciencia. Hay que expresar voluntad de querer ver desde ahí, desde la mirada que emana de lo eterno, de lo incondicional, de lo que no busca apoyarse en algo ajeno, de lo que no precisa aferrarse a ningún argumento desde la idea de dependencia basada en la carencia. Se te pide que vivas un curso de amor en lugar de tomarlo. No se trata de tomar un curso, no se trata de ser receptor pasivo de unas enseñanzas. Se trata de... Porque si eres receptor activo de aquello de lo cual estás aprendiendo, aprenderás mucho más incluso de lo que se te está enseñando. Así son las cosas. Cuando eres... y eso podemos ver muchos ejemplos de ello, ¿no? Muchas veces la mirada infantil aprende más de lo que los adultos les enseñamos. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de ver mucho más allá de lo aparente. Eres maestro siendo aprendiz. Y de esta forma se evidencia que dar y recibir son lo mismo. Esto es la unidad. Eres maestro siendo aprendiz y de esta forma se evidencia, se manifiesta que dar y recibir significan lo mismo. Das, compartes, ofrendas aquello que reconoces en ti. Y lo reconoces porque lo das, porque lo compartes, porque lo ofrendas. Con lo cual, aquello de lo que eres maestro es porque eres aprendiz al mismo tiempo de aquello de lo que eres maestro. Por eso en la verdad no hay maestros ni hay discípulos, puesto que Dios crea en la equidad, y esa es la conciencia a la cual debemos expresar voluntad de acceder. Ese es el camino infinito que no tememos desde la verdad, desde la aceptación de la verdad. Solamente desde el ego nos sobrecoge, nos impresiona y no queremos aceptar la infinitud. Por eso los científicos convencionales, por eso la ciencia convencional tiende a querer poner límite al universo manifestado, ¿no? Porque no concibe la idea de que no termine nunca. Por lo tanto, hay que inventarse algo, hay que inventarse algún concepto que nos permita ponerle término a esa infinitud material. Solo el ego se opone resistencia a la infinitud, solamente el ego, porque tu vida es infinita, tu vida está en la eternidad, con lo cual cualquier límite que quieras ponerle es un juicio, es un criterio, es una opinión, es un punto de vista que desde la conciencia limitada, transitoria y compartida que llamamos ego ejercemos, ¿no? Piensas en la unidad como un gran almacén o cerebro gigante que contiene todo lo sabido o pensado alguna vez. Has reemplazado la unidad por la singularidad. Crees que la unidad es esto y que dos de estos es la dualidad y que tres pues es un trío. Esa es la forma de contar del ego.
que no pueden comprender que la unidad sea algo que esté presente en todo y que su manera de manifestarse sea la diversidad. De esa forma, diversidad y unidad son lo mismo. El punto y el universo infinito son lo mismo. Eso no lo comprende el ego. El universo está plenamente en ti porque lo grande y lo pequeño no existe, solamente existe para el ego. Con lo cual, si vamos bajando, si un microscopio superpoderoso pudiera enfocarse en lo diminuto, eso nunca terminaría, nunca acabaría, porque se une al universo infinito. Entonces, bueno, la idea que aquí se nos da a entender es que hemos reemplazado la unidad por la singularidad. Pensamos que la pluralidad es un montón de cosas separadas, porque hemos perdido conciencia de la diversidad en la unidad. Singular, que significa cada uno de uno solo, se basa en la idea de separación y carencia. La idea de separación y carencia. Es un poco la idea de individuo separado de todo el resto, de todos sus semejantes, cuando su razón de ser precisamente es que está unido a todos ellos. Por eso la búsqueda de una independencia sin relación con todo lo demás es la búsqueda de algo absurdo, es la búsqueda de algo que niega su auténtica naturaleza, que está en la unidad con todo. Y curiosamente la palabra individuo da por un lado la equivocada enseñanza de que somos entidades que no podemos dividirnos, estando separados, y da por otro lado la acertada enseñanza de que somos entidades de que no podemos dividirnos, porque efectivamente no podemos dividirnos en la verdad, puesto que nuestra verdad está en la unidad. Por eso somos individuos, porque no te divides de nada ni de nadie, porque en la verdad estás unido a todos, a todos. Esa verdad, esa unidad que se manifiesta en la diversidad, esa verdad, esa unidad en la cual todos y cada uno tienen una función específica que es verdadera en armonía con todo lo demás. Todo esto, como veis, son conceptos completamente inaceptables por la mente racional, transitoria, limitada, brillante, porque verdaderamente lo es, puede desplegar una inventiva sobrecogedora, pero no por ello va a estar limitada, no por ello no es más que la grandiosidad del ego, como bien nos dice un curso de milagro. Y bueno, como os comentaba, desde esa conciencia limitada, transitoria y efímera y aparente que llamamos ego, no podemos aceptarnos en la verdad, no podemos aceptarnos en el amor, no podemos aceptarnos en la eternidad. Con lo cual es un ejercicio vano intentar hacerlo, y al mismo tiempo
siempre nos parecerá una ilusión cualquier invitación a que lo hagamos, y continuaremos jugueteando por la casa de la ilusión, que en última instancia nos proveerá del aprendizaje que precisemos para abandonarla, como no puede ser de otra manera. Bueno, se nos dice también que crees que conocer está en relación con la experiencia y no con la aceptación de tu verdadero ser. Pensamos que tenemos que esforzarnos, pensamos que tenemos que luchar por conseguir cosas para agregarlas a lo que creemos ser. No partimos de la idea de que ya lo somos todo, que es la que verdaderamente nos haría soltar todas las ambiciones vanas de querer añadirnos más cosas desde afuera. Nos haría soltar todas esas ambiciones, y eso no significa que no se den ganancias en el mundo, que no se den nuevos aprendizajes, que no se den nuevos descubrimientos, que no se den nuevos avances. Claro que no significa eso, al contrario, precisamente es cuando se dan, precisamente cuando sueltas esas ambiciones que te dan tanta ansiedad, tanto desasosiego, esa creencia de que aquí tienes que esforzarte, de que tienes que ser más que tus semejantes, que tus hermanos y hermanas. Eso haber permitido que eso sea el motor de tu vida, no te conduce a ningún sitio. Te conduce a que llegue algún día en que tengas que soltarte de eso que no te aporta absolutamente nada, que no sea invitarte a aceptarte plenamente en la abundancia y desde ella desenvolverte en la vida. Nadie puede saber más de la verdad que otro, y nadie puede saber menos. La verdad no es algo que unos sepan más y otros sepan menos. Con lo cual, cuando expresamos voluntad de vivir conforme a la verdad, de aceptarnos en la verdad, de manifestar la verdad, de cumplir ese mandamiento que nos da Jesús, la verdad os hará libres, porque es un mandamiento. Cuando expresamos voluntad de hacerlo, pues lógicamente ya estamos transitando un camino que nos va a llevar a que efectivamente abracemos esa libertad plena que nos da la verdad. En el Cristo en ti se encuentra lo que trasciende tu aparente capacidad limitada. En el Cristo en ti se encuentra aquello que trasciende tu aparente capacidad limitada. El ego es lo que te impide acceder a ese conocimiento distorsionándolo. El ego es aquello que te impide acceder a ese conocimiento distorsionándolo. El ego es el maestro del que has dependido cuando has dependido de tu yo como tu propio maestro. Cuando nos dice un curso de milagros que dejes de ser tu propio maestro, esto es lo que nos está diciendo, que dejes que el ego siga siendo tu propio maestro, siga siendo tu maestro, porque ser tu propio maestro es que el ego sea su propio maestro. Eso es lo que significa. Entonces, al permitir que esa conciencia limitada, transitoria, que llamamos ego, sea nuestro guía, pues lógicamente ya estamos aceptando todos los límites, todos los condicionantes, toda la necesidad de conflicto, de confrontación, de culto a la miseria, toda la mendicidad que desde el ego siempre emana. Ya lo estamos aceptando, y por lo tanto no podemos trascenderlo, a menos que nos desprendamos de esa necesidad de depender del ego. El ego es el maestro del que has dependido cuando has dependido de tu yo como tu propio maestro.
El Cristo en ti es el aprendiz. El Cristo en ti es el aprendiz. Y el aprendiz es todopoderoso. Bueno, en este capítulo ya se nos dice que realmente es desde el ego, desde donde se nos viene la idea de que tenemos que dejar de aprender en algún momento dado, ¿no? Por eso nos metemos en aprendizajes que tienen un principio y que tienen un fin y que tienen un término. Y por eso nos queremos meternos en aprendizajes, por eso nos queremos abrazar aprendizajes en el cual no veamos el término. Sin embargo, todas las enseñanzas espirituales, todos los caminos espirituales, podemos empezarlo, pero nunca tienen un término concreto. Porque verdaderamente la vida es así. Estamos permanentemente aprendiendo. Y cuando no aprendemos, pues le llamaremos, como dice un curso de amor, estar expuesto a nuevos descubrimientos, estar expuesto a nuevas revelaciones, pero seguiremos enriqueciéndonos. Y no hay ningún motivo para que esto deje de ser así. Solamente el ego da motivos para que eso deje de ser así. El aprendizaje que necesitas es aquel que hace que aquello que eres vuelva a tu mente y tu corazón unidos. Aprendizaje significa llegar a saber. Si lo que sabes lo has olvidado, sigues precisando de aprendizaje. Si aquello que sabemos, si esa verdad que siempre está en nosotros, ha sido olvidada por nosotros, pues lógicamente tendremos que aprender, porque lo hemos olvidado. Tendremos que aprender aquello que hemos olvidado. Como está allí, lógicamente ese aprendizaje siempre vamos a saber que estamos transitándolo de forma acertada, porque el gozo que nos provee nos da noticia de que vamos por buen camino, y la facilidad con la cual lo vamos haciendo. Es como si hubiéramos aprendido ruso de niños y lo hubiéramos olvidado porque a los 2 años, a los 3 años, nos fuimos a vivir a otro país. Cuando volvemos a aprender ese idioma, hay algo ahí, algo en la memoria que nos facilita que ese aprendizaje se dé con mayor facilidad. Que nos dice que efectivamente el ruso era así. Pues eso pasa con las enseñanzas espirituales. Vemos que efectivamente aquello de lo cual se nos informa está conforme con la verdad, porque la verdad está en nosotros y lo está plenamente. Desde el ego no puedes aprender, porque el ego es la negación del contenido de ese aprendizaje. Desde el ego solamente nos recreamos en lo que estamos aprendiendo. Eso pasa en las universidades, ¿no? Llega un momento en que termina la carrera universitaria, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Recrearse en lo que se ha aprendido. Pasa en las profesiones, pasa en las carreras de las facultades, termina y a recrearte en lo aprendido. Dando por sentado de que ya no se puede aprender más, que no se puede reinterpretar ese aprendizaje recibido. Esto nos recuerda a lo que decía Jesús: no he venido a cambiar la ley. No hace falta cambiar ley alguna. Cuando tú te reconoces en el amor, en la verdad, cuando te reconoces que tu vida está en la eternidad, pues lógicamente todos los elementos mundanos son reinterpretados y ahora son interpretados de una forma que está más conforme con aquello que tú reconoces en ti, con esa verdad, con ese amor, con esa vida eterna. Pues
Pues lo mismo acontece con lo que se enseña en las escuelas universitarias. Cuando tú tienes voluntad de ir más allá de aquello que te han enseñado, de aquello que te han impuesto en esas escuelas, pues eso que recibiste, esa enseñanza que recibiste, será interpretada de una manera que esté mucho más conforme con esa verdad que en ti te reconoces. El Cristo en ti es la unión incondicional de mente y corazón. Eso es el Cristo en ti, la unión incondicional de mente y corazón. La unión de mente y corazón es la unión que precede a todas las demás. Si pensamos que estamos separados, que hay un pensar y un sentir cada uno por su lado, pues lógicamente es completamente imposible que veamos unidad, que reconozcamos la unidad de todo lo creado cuando no la reconocemos en nosotros, cuando no reconocemos la unión incondicional de ese sentir y de ese pensar, de sentimiento y pensamiento, de mente y de corazón. Y esta separación esencial es la que da origen a todas las demás. Hay una voz, y como veis, por lo tanto, desde esta idea de que somos un corazón y una mente, no somos individuos, porque ya nos estamos dividiendo. Desde el ego nos dividimos siendo uno. Si no reconocemos que uno es uno, ¿cómo vamos a reconocer que todos somos uno? Eso es algo completamente imposible. Y bueno, y como bien nos dice un curso de milagro, un curso de amor, despreciamos al corazón y ponemos en la cúspide a lo cerebral, ¿no? A lo mental, a lo que interpretamos como lo pensante, porque ya lo limitamos a las capacidades del cerebro, que verdaderamente no es más que un receptor en todo sentido. El cerebro no es más que un receptor, que no tiene valor de por sí, como un receptor de radio. Bueno, os estaba diciendo que desde el ego, aquello que llamamos individuo, verdaderamente lo estamos dividiendo si vemos por un lado un corazón y por un lado una mente, por un lado sentimientos y por otro lado pensamientos. Estamos dividiendo aquello que llamamos paradójicamente individuo. Y también se nos decía, que es lo que os estaba comentando en un curso de amor, que despreciamos al corazón y por eso no nos importa esas frases que vemos, ¿no? De todos somos un solo corazón y todo es muy bonito, ¿no? Todos uno, todo un corazón, eso no nos importa. Pero cuando dicen que todos somos una mente, ahí ponemos pero, ¿no? ¿Cómo que una mente? Yo tengo mi mente y tú la tuya. Porque nos identificamos con la mente, nos identificamos con el pensamiento, no queremos unidad en la mente, tenemos miedo de que nos lean los pensamientos. Pensamos que tenemos una mente privada y aislada de todos los demás, y justamente esa idea es la que nos provee de dolor, de sufrimiento, de angustia. Tenemos miedo que se nos descubra algo que queremos ocultar, y pensamos que esa forma de vivir es la normal porque nos hemos adaptado a ella. Pero eso solamente nos trae dolor, un dolor que no es necesario, un dolor que no es imprescindible como muchos creen. Creen que ese dolor es imprescindible porque siguen creyendo en esa mente separada y siguen pensando que bajo ningún concepto tenemos una mente común. Un corazón sí, eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy sentimentaloide y eso no tenemos ningún reparo en aceptarlo, pero una mente común, si justamente ahí es que es donde queremos marcar diferencia, ¿no? Justamente ahí es donde podemos pensar que somos mejores que otros. Entonces el hablar de una mente del mismo valor para todos, pues es algo que a las ambiciones del ego, a las pretensiones del ego, a la forma de interpretar las relaciones que hacemos desde el ego,
se lo echa todo abajo, y por lo tanto no quiere ni puede aceptarlo, ¿no? Por otro lado, estamos incapacitados para pensar que somos un solo corazón, que somos una sola mente y al mismo tiempo tenemos una función específica, concreta y determinada, que tiene valor en armonía con todo lo creado, pero que es al mismo tiempo eterna, porque se da en la eternidad, porque la verdad de tu vida está en la eternidad. Por lo tanto, ahí es donde se da tu función verdadera. Y como os comentaba, esto, lógicamente desde el ego, es completamente inaceptable, porque el ego piensa que la unidad es una cosa separada de todo lo demás, no todo expresando diversidad. Hay una voz que todos compartimos, en la unidad, la voz del amor, la voz del corazón, la voz de la creación, la voz de la vida. Una voz que te libera del estado estático que pretende aferrarse al pasado y evitar el cambio. Es la voz del amor, como comentaba, como se nos dice textualmente. Es la voz de la creación, es la voz de la vida. Es la voz de la certeza que te permite avanzar cada día y a través de las experiencias que cada día contiene, siendo quien eres en realidad. Te libera esta voz del sentimiento de necesidad de control o de proteger tu tesoro. Ya habíamos comentado en algún vídeo de ese control que se da en el mundo, esa necesidad de controlarlo todo, es como una caricatura grotesca de la armonía que ya se da en todo y por lo tanto no precisa de esa caricatura. Queremos controlarlo todo porque verdaderamente no tenemos fe en que todo es tal como debe de ser, en que todo va a funcionar de manera eficiente, como siempre lo hace, como siempre los billones y billones de células que están en tu organismo físico expresan y manifiestan. Y si una sola de ellas, si una sola de esos billones de células expresara voluntad de no seguir manifestando vida, inmediatamente contagiaría a todo el organismo y ese cuerpo físico moriría. Eso es lo que acontecería. Como veis, la armonía de la vida no permite que eso pueda darse. La vida, que como siempre decimos, está en la eternidad. Lo físico no es más que una manifestación de esa vida que está en la eternidad, pero una manifestación que nos provee de un aprendizaje que hemos olvidado, que nos provee o que nos puede proveer de un aprendizaje que hemos olvidado siempre que lo interpretemos desde la verdad, siempre que sea ese Cristo en nosotros el que aprenda. Bueno, esta voz te libera del estado estático que pretende aferrarte al pasado y evitar el cambio. Para el ego, recordar es evocar acontecimientos del pasado que condicionan que el futuro se dé bajo los mismos patrones que se dio ese pasado. Eso es recordar para el ego. Para la verdad, recordar significa volver al corazón, olvidar todo aquello que no es amor, porque no es verdad.
interpretar desde esa visión amorosa cualquier acontecimiento que ponga en entredicho esta afirmación que hacemos de que todo es amor y solo el amor es verdad. Cuando vemos que algo niega esta afirmación, solamente viéndola desde el amor podemos reinterpretar ese aparente desequilibrio para darle su auténtico valor en el amor. ¿Hay alguna razón por la que llegar a saber no debiera considerarse algo continuo? ¿Hay alguna razón por la cual llegar a saber no debiera considerarse algo continuo? ¿Es el deseo de un estado estático lo que nos hace interpretar el concepto de aprendizaje como carencia que debe ser suplida? Desde el ego interpretamos que aprendizaje es carencia, yo soy nada, yo soy vacío, yo soy hueco y me lleno de algo que me viene de afuera. Esa es la versión del ego de lo que significa aprender. Pero esta es la interpretación que hace la ilusión del ego. El ego interpreta el aprendizaje como la búsqueda de unos resultados concretos, de unos resultados específicos en la realidad dual en la cual se desenvuelve. Pero sentirse en la gracia de Dios, sentirse pleno, bendito, inocente, no puede estar condicionado por la búsqueda de unos resultados específicos. La aceptación plena de la verdad en ti no pone condiciones. Tu verdad es incondicionalidad total. Luego, evidentemente, la búsqueda de esos resultados específicos no es lo propio de nuestra naturaleza, ni es lo que define el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje no es la búsqueda de un resultado concreto específico que veamos incluso antes de empezar ese aprendizaje. Ya eso da noticia del poco valor de ese aprendizaje. Si nos vemos ya terminándolo y tenemos comprensión de cuál es el fin de ese aprendizaje, es que verdaderamente ese aprendizaje no tiene valor alguno. Es, como os comentaba anteriormente, un recreamiento de los elementos mundanos, sin expresar voluntad de querer ir más allá de ellos. Evidentemente, como os comentaba, la búsqueda de esos resultados específicos no es lo propio de nuestra naturaleza, ni es lo que define el verdadero aprendizaje. El Cristo en ti no tiene necesidad de hacer planes. El Cristo en ti no tiene necesidad de control, no tiene necesidad de planificarlo todo. Pero sí necesidad de saber. El Cristo en ti tiene necesidad de saber. Igual como el bebé que viene al mundo tiene necesidad de saber. Tiene que aprender un lenguaje, tiene que aprender a manifestar, a cómo expresar sus pensamientos, sus sentimientos. Un bebé es todo aprendizaje. Sin embargo, su santidad, su inocencia, su belleza, su pureza, todo eso, esa necesidad de aprendizaje no lo anula. Está en el mundo, está en esta realidad de experiencia. Por lo tanto, pues eso es lo que somos nosotros. Somos esos niños que estamos aquí con necesidad de aprendizaje. Y somos iguales de inocentes, iguales de puros, iguales de auténticos, iguales de verdaderos. El Cristo en ti no tiene necesidad de hacer planes, pero sí necesidad de saber. Necesita que dejes que la vida misma sea tu camino de aprendizaje elegido. El Cristo en ti necesita que la vida misma sea tu camino de aprendizaje elegido. Bueno, pues con esta frase ya hemos hablado en alguna ocasión y volveremos a hablar de que llega un momento en el que acaba el aprendizaje, acaba aquello que hemos etiquetado de aprendizaje, ese aprendizaje que se inventa el ego cuando no nos reconocemos plenamente en la verdad, cuando no nos reconocemos plenamente en el amor, cuando no reconocemos nuestra vida en la eternidad.
Entonces precisamos de un aprendizaje para desenvolvernos en este mundo de formas. Y el Cristo en nosotros, que es ese puente con lo que no hemos reconocido, es el que tiene que aprender, porque si no, el que aprende será el que ha aprendido, sino el que aprende será el espejo que refleja la verdad, y el espejo no puede aprender de sí mismo, puede solamente recrearse en lo que refleja. Hay que buscar ese puente que es el Cristo, para que desde la verdad se aprenda la verdad. Bueno, pues esto es todo por el momento. El próximo capítulo, si Dios quiere, hablaremos de la creencia, existimos en la relación y la unidad. Así se llama el capítulo 11 de este tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.